Buenos días a todos. Como cada domingo, para mí es un honor compartir la palabra del Señor. Y antes de leer este libro sagrado, quiero pedirles que oremos para dejar en las manos de Dios este tiempo y pedir sabiduría para poder explicar esta palabra y también para recibirla. Oremos. Señor que estás en los cielos, te agradezco por tu infinita misericordia. Te agradezco, Señor, por tu cuidado y por lo que tú haces por cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que me des conocimiento en esta palabra y te suplico que podamos leerla poniendo atención a lo que dice y aprendiendo de ella. Permite que nuestros ojos espirituales se abran y tengamos así entendimiento, comprensión de tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartir de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, esta lectura, versículos del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una enseñanza paralela también en el Evangelio de Lucas, y quiero también leer esta porción bíblica porque aquí también vamos a tomarnos un espacio para hablar en estos versículos. Capítulo 9, versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bien, aquí tenemos dos lecturas y he llamado a este mensaje: los que quieran seguir a Jesús. Y en la Biblia encontramos muchas personas que querían seguir a Jesús. Y de estas dos partes que hemos leído vamos a observar las actitudes de ellos y vamos a tomarlos como ejemplo para que también nosotros tengamos cuidado en relación a el hecho de
de seguir al Señor Jesús. Seguir a Jesús puede implicar mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que imaginamos, mucho más de lo que hablamos. Para ser seguidores de Cristo se necesita una buena comprensión de lo que esto requiere. Aceptar o entender el llamado del Señor y atenderlo inmediatamente. Además, aprender que no hay excusas que valgan en este camino y necesario es entonces que vayamos a la Escritura siempre aprendiendo de ella y en este tema con mucho más cuidado. Como antes lo mencioné, hay muchas personas que fueron, por ejemplo, sanadas por el Señor Jesús y al verse libres de la enfermedad, querían seguir al Señor. Hay otros que al ver la abundancia de comidas o las sanidades que se efectuaban, querían seguir al Señor, pero Él los mandaba en otra dirección. Particularmente aquí tenemos un ejemplo de unas personas que querían seguir al Señor Jesús y se describe de ellos ciertas actitudes y algunas características sobre las cuales es bueno que reflexionemos. Entonces, en primer lugar, yo quiero que veamos ahí sobre la mala comprensión en muchos en relación a seguir al Señor Jesús. En el versículo 19 de Mateo 8 dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En primer lugar, es bueno considerar el tipo de persona que está hablando estas palabras. Era una persona que conocía teóricamente lo que decían los profetas y la ley. Era una persona que se había dedicado a quizá la enseñanza misma de lo que él conocía. Pero lo que se puede advertir aquí es que también pasó a ser una persona más que no comprendía lo que realmente estaba diciendo. Siempre ha habido y habrá personas que hablan sin comprender el significado de seguir a Jesús. Es como hacer una decisión demasiado precipitada. Una decisión que posteriormente les costará muy caro. Bien se dice, quienes se agarran en la primera emoción, se soltarán en el primer tirón. Actuar emotivamente no es lo más correcto. Y específicamente o especialmente en relación a Cristo. Este tipo de personas normalmente están más interesados en sí mismos que en lo que realmente implica seguir a Cristo. Están más interesados en cómo les va a ir a ellos en el futuro, cómo se ven ellos más adelante. Quizá piensan hacerse populares entre la comunidad o la sociedad donde viven. A lo mejor piensan que
siguiendo a Jesús van a estar mucho mejor que antes, económicamente hablando, o tal vez físicamente hablando, pero no pasan más allá de lo material y solamente se quedan en una esfera que no incluye lo espiritual. Este tipo de personas así, que actúan precipitadamente, muchas veces se imaginan que no les va a faltar nada, porque ahora ya son seguidores de Cristo. No les va a faltar comida, no les va a faltar dinero en sus bolsillos. Creen que no van a enfermar nunca, que siempre van a estar en paz, que no van a tener problemas. Es más, este tipo de personas creen que si enferman, ellos tendrán a alguien que los debe de sanar. Óigame bien, porque hay personas que le demandan sanidad al Señor. ¿En qué posición se ponen ellos delante del Señor? Es la pregunta. Porque si nosotros vamos a la Escritura y vemos en ella, el Señor tendrá misericordia de quien tendrá misericordia, no de quien le demande a Él nada. Por ejemplo, en aquel estanque de Siloé, habían muchos enfermos y solo uno fue sanado por el Señor. También la Escritura habla de que entre todos se escogía a uno o a dos para ser sanados. No todos eran sanados, pero estos que hablan precipitadamente incluso consideran que si se enferman, ellos tendrán a alguien que los debe de sanar. Su resolución de seguir a Cristo nace de un impulso ambicioso muchas veces. Y esa raíz, en el caso de estos que se describen acá, habían visto al Señor, habían quizá observado cómo el Señor obraba milagros, habían visto al Señor cómo Él le daba a las personas lo que necesitaban. Y eso les había llevado a tomar ese tipo de decisiones y expresarlo así, de esa manera. Creyeron, como muchas veces se muestra en la Escritura, que ellos mismos también podían aprender lo que el Señor hacía y así valerse de eso para tener una mejor vida. Este tipo de personas que hablan así, sin pensar lo que dicen, creen que no hay que esforzarse mucho, porque tienen un ayudador. Pero ellos olvidan lo que dice la Escritura, allá por ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Si realmente no habría necesidad de esforzarse en el seguir a Cristo, o en el seguir los pasos de un Dios viviente, no dijera la palabra así, que hay necesidad de esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes. El esfuerzo está de por medio en seguir a Cristo. Pero muchas veces cuando se habla así precipitadamente, no se toma en cuenta que hay momentos en la vida de una persona que lo llevarán, si no se esfuerza, a claudicar, que lo llevarán a retroceder si no ponen de su parte como realmente debe de hacerse. Entonces tienen un mal concepto de seguir a Jesús. Los que hablan así, hacen y opinan a la ligera, sin calcular el costo, sin calcular lo que esto implica. Se olvidan que la Biblia dice que hasta el necio es contado por sabio cuando guarda silencio.
se olvidan de todo esto. Pero ahí está este escriba diciendo: te seguiré a donde quiera que vayas. Para ese hombre hubo una respuesta. La respuesta del Señor dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay una enseñanza aquí, un requerimiento de comprensión sobre esto que el Señor está diciendo. Los que realmente están interesados en seguir al Señor deben entender que acá habrá una vida de sacrificio, una vida que no es de abundancia material, una vida en la cual las cosas materiales y terrenales pasan a segundo plano, porque se requiere el ejemplo de Cristo, que Él dice no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, como quien dice: yo no tengo ni siquiera una casa que sea mía, casa propia. Y de esa manera, muchas veces, aún en esos aspectos, no comprendemos lo que ahí está escrito. Sigamos viendo, por favor, en el versículo que continúa, porque dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Otro de sus discípulos le dijo así: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El Señor Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero, ¿qué podemos ver acá? Aquí podemos ver otro tipo de personas, los que quieren seguir a Jesús, pero a su propia manera, de su propia forma. Estos son aquellos que dicen: Señor, deja primero que me ocupe de mis cosas y después yo te seguiré. Déjame primero vivir la vida, puede decir una persona joven. Déjame disfrutar de mi juventud y después voy a seguir. Alguien también puede decir: déjame arreglar algunas partes de mi vida que no están muy bien. Y después te sigo. Olvidan que la palabra del Señor llama a cada uno de nosotros así como estamos, para que descansemos en Él, que sea Él quien nos haga descansar. Algunos realmente quieren primero poner en orden su vida para después seguir al Señor. Hay cosas importantes que debo poner en orden, dicen algunos, cuando se les presenta el Evangelio. Cuando se les llama a seguir a Cristo, dicen: no, en estos momentos yo no puedo seguir a Cristo. Debo dejar primero la bebida, debo dejar primero la droga o el cigarrillo, debo dejar, como decimos en buen salvadoreño, las parrandas primero y después te voy a seguir. Déjame arreglar esas cosas importantes que son para mi vida. Pero para ellos, la respuesta del Señor de nuevo está aquí descrita: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjame primero a mí, dicen las personas, que yo arregle todo y luego voy a seguirte.
déjame que yo me ocupe de los míos, déjame que yo haga primero lo que puedo para seguirte después. Déjame que me asegure de que no me va a faltar nada, piensan unos. Si vemos el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, ahí vamos a encontrar este mismo tipo de respuestas del Señor para los que querían así seguir a Cristo. Pero algo bien interesante es que aquí, para empezar, no son solo dos los que relata este pasaje, sino que son tres personas las que aquí están descritas. Pero voy a mencionar esto. Del primero que hablamos, fíjese, él se ofreció por sí mismo, no lo llamó el Señor. El segundo, el Señor le dijo, sígueme. A este es el que responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A él el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay mucho que decir, hay mucha forma de observar esta porción, esta respuesta de este hombre, pero yo lo voy a dejar simplemente en que él responde, deja primero que me ocupe de mis propias cosas, deja primero que me ocupe de mi familia, porque sí se pueden dar a respuestas sobre interpretación de esta porción a la luz de los que han estudiado mucho más profundo esta porción de la Escritura. Como por ejemplo, algunos piensan que esta porción hace referencia cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos. O cuando él dice déjame que primero vaya y entierre a mi padre, al hecho de que el padre de este hombre podría no estar muerto, sino que estaba con vida y él estaba hablando en el sentido de, Señor, deja primero que me den la herencia que a mí me corresponde y después te voy a seguir. Deja primero asegurar mi futuro. Otros hacen referencia a que el padre de este hombre podía estar casi al punto de morir y él tenía que ocuparse primero de él y después seguir al Señor. Y así hay otras interpretaciones en relación a esto. Por eso el Señor dice en su respuesta que los muertos espiritualmente hablando se dediquen a hacer lo que ellos deben hacer con los muertos corporalmente hablando. ¿Ve? Entonces hay muchas formas de ver este punto. Sin embargo, quizá no sea en este momento para profundizar en esto, pero sí en la actitud de estas personas. ¿Por qué? Porque, como antes lo dije, hay muchos que primero piensan en sí mismo y después en el Señor. Déjame primero que me asegure yo que no me vaya a faltar nada en el camino, piensan otros, mientras yo te estoy siguiendo. Deja que mis negocios prosperen primero. Debo ser precavido, debo tener todo bajo control para que no me falte nada mientras yo te estoy siguiendo. Olvidan la narración que tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 3, nos recuerda que allí el Señor envió a un grupo de personas a anunciar el Evangelio.
Y Él les dijo, no lleven otra túnica, no lleven otro calzado, no lleven comida, no lleven alforja, porque Él sabía que Él les iba a proveer. Me gusta ya cuando se evalúa esa situación, siempre ahí en los evangelios, precisamente en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, y en el versículo 35, que el Señor les pregunta: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. No nos faltó nada. Estoy tratando de decir que no podemos excusarnos y pensar en que antes de seguir a Cristo debo estar seguro de todo lo que tengo para que no me falte mientras me ocupo de las cosas del Señor. No podemos ni siquiera pensar, me voy a ocupar primero de los míos y después voy a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe primero de todo lo que tenemos necesidad. El Señor sabe quiénes son los nuestros y Él va a proveer para ellos. Nuestra bendición será tal que alcanzará a los demás. Seguir a Cristo tiene que ser desde una perspectiva de confianza. Debe ser desde un punto en el cual nosotros depositamos nuestra fe en que aquel que dijo que es nuestro proveedor realmente lo hará. ¿La Biblia puede decir esto? Dicen algunos, pero yo pienso a mi manera. Pero yo pienso de esta forma y yo así voy a ir. Entonces, como lo mencioné, en segundo lugar están aquellos que siguen a Jesús, pero a su propia manera, a su propio paso. No importa lo que la Biblia muestre, ellos dicen: no, yo voy de esta manera y yo así voy a continuar. Bien, ahí están las respuestas del Señor a estas personas, y por eso les llevaba al Evangelio de Lucas, porque ahí hay todavía el relato de una persona más. En el versículo 61 de ese capítulo 9 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En las respuestas de Jesús encontramos que es, en tercer lugar, un desafío real cada día seguir a Jesús. Es un desafío real seguir a Jesús cada día. Observe que el primer hombre de la lista no es llamado por Jesús, como antes lo mencioné. Él se ofreció solo. Hace una propuesta incondicional, sin entender que aquí no hay disfrute o deleites y comodidades. Se debe despegar de las cosas terrenales y suspirar por las cosas de arriba. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y todas las demás cosas os serán añadidas. Debe tener disponibilidad para dejar todo o perder todo por seguirle al Señor. Eso es lo que la Biblia nos muestra. En el Evangelio de Lucas, la Escritura dice que el Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo el disfrute de los deleites de este mundo y sígame. Niéguese a sí mismo los intereses personales que le convienen y sígame. Niéguese a sí mismo.
¿Debe una persona que sigue a Cristo estar dispuesta a pasar frío, a pasar hambre o desnudez, como decía el apóstol Pablo? ¿Debe estar dispuesto a pasar calor y hasta ser incluso despreciado por muchos? Es parte de aquel que intenta seguir a Cristo. El desafío entonces aquí es entender cuánto se ha de padecer por seguir a Cristo. El segundo de la lista le pone plazo al Señor para seguirle, como ya lo hemos visto. Hace una promesa para después, sin mucho compromiso, muy rápido, porque ese le dice: déjame que primero vaya y me ocupe de mis cosas. Hace de lado lo que sabe muy bien que es su deber hacer, como a muchos de nosotros nos ocurre. Hacemos de lado por nuestras propias cosas lo que sabemos que es más importante, lo que es nuestro deber hacer. Este tipo de personas son aquellos que incluso se enojan cuando alguien les corrige porque no están haciendo bien. Este tipo de personas son aquellos que se molestan porque se les llame la atención sobre algo. Entonces, también la Escritura nos llama a tomar este desafío y dice la Escritura: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Si hay un compromiso, es con el Señor y nadie más. Se debe hacer lo que su conciencia sabe que debe hacer. Cuando uno sigue a Cristo, necesita hacer lo que su conciencia le dicta. Seguir a Cristo es llevarlo a Él en primer lugar y poner en el sendero correcto todo aquello que está a nuestro paso. Ahora bien, el tercero de la lista en mención en el Evangelio de Lucas, en ese versículo 61, el que dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ese ve en seguir a Cristo algo que es como muy melancólico y triste. No entiende, como antes lo mencioné, que la bendición de seguir a Cristo va a alcanzar aún a los de su casa, va a alcanzar aún a los suyos, y de esa manera se agradará el Señor. Para este hay una respuesta del Señor cuando le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Óigame, si mira hacia atrás deseando lo que dejó, puede ser que aún su misma familia se convierta en tropiezo para seguir al Señor. Recuerda lo que pasó con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, aunque no eran familias en la carne, digámoslo así, pero el libro de los Hechos nos narra en el capítulo 21 que cuando supieron que Pablo iba a sufrir por seguir a Cristo al llegar a Jerusalén, Hechos capítulo 21, versículos 12 y 13, dice así: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo tenía resuelta su vida en el Señor. Pablo estaba dispuesto a ir más allá de lo requerido. Y de esa manera nosotros necesitamos estar dispuestos. El que sigue a Cristo necesita tener una vida resuelta. Como en otra oportunidad lo he dicho, no podemos ser como aquellos que dicen: ahora sí, mañana no sé, el siguiente día tal vez. No. La respuesta del Señor a este hombre incluye decirle: el que no sabe arar,
tampoco sabe sembrar la semilla del Evangelio. El que vuelve mucho su mirada hacia atrás, dentro de poco también moverá sus pasos hacia atrás y se apartará del camino correcto, se apartará del sendero correcto. Entonces, los que quieren seguir a Jesús hasta el día de hoy, necesitamos en primer lugar tener una buena comprensión de lo que implica seguir a Cristo. Debemos de entender que no hay excusa que valga delante de Él para seguir este camino. Y además, nosotros necesitamos entender que seguir a Cristo alcanza en su bendición para los demás. En conclusión, debe haber un interés genuino por entender lo que significa seguir a Jesús. En el Señor no tenemos excusas que valgan para así poder decir, esto es más importante. Como antes lo mencioné, debemos recordar Lucas 9:23. El Señor les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay quien haya dejado padre ni madre, hermanos o hermanas, propiedades, que no haya de ser recompensado. Seguir a Cristo es una decisión de valientes. Seguir a Cristo es de aquellas personas que se han dado por enteradas que el camino no es fácil. La invitación está hecha. Busquemos del Señor cada día. La invitación está hecha para que si usted está dispuesto a seguir a Cristo, vaya en pos de Él, sin pensar en los intereses personales, sin pensar primero en lo que a usted le va a convenir hacer. El desafío está hecho. La palabra del Señor nos llama para que le sigamos de cerca y que así nos desarrollemos en Él. Recuerden, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor bendiga esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Señor, verdaderamente, qué lejos estamos muchos de seguirte como se debe. Permítenos, Señor, que en este tiempo de preocupación por nuestra vida social o por las enfermedades que están acechando nuestra salud, no tomemos decisiones muy a la ligera. Incluso que no hayan excusas para seguir adelante sirviéndote, caminando contigo. Que no podamos, Señor, hacer nuestro propio camino creyendo que estamos escuchando tu voz y siguiéndote a ti. Bendice la vida de cada uno y enséñanos a responder adecuadamente al llamado tuyo y no actuar de manera precipitada. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.